¡Detente! ¡Concurso falso! ¡Detente! ¡Queme mi acero! ¡Y todo el poder que alcanzo! ¡No suenen más los clarines! ¡Desvanezca el aparato! ¡Muden del eco las voces! ¡Al ver armado! ¡Qué clarines! ¡Qué trompeta! ¡Qué música y falso boato! ¡Presentéis en este día a ese objeto sagrado! ¡Insensatos! Bien pronto yo os haré ver que son inútiles pasos los débiles aparatos. Dejad al punto a María. Rendidos, muy humillados. De pronto os colocaré en sitios muy elevados. Al pronto que de los míos seréis todos venerados. ¡Dejad todos ese templo que me llamáis el sagrado! Y a mis famosas banderas, al instante retiraos. Respondéis, lo admitís, recibid, ser convidados. ¿Queréis pues hacer alianza? ¡No! Responded a mis preguntas. ¡No! El labio. Comunicad el espíritu. ¡Hazte mi pecho gallardo! No. Decidlo. Y nunca temáis que este brioso brazo sabrá volver por vosotros y por quien sigue mis pasos. ¿Qué señal es la que hacéis? No. ¡Falso! ¡Voy a llamar escuadrones que salgan a devoraros! ¡Salid! ¡Vienen de las grutas! ¡Salid luego que este día es rival contra María y el infierno sin excusa! ¡Salid! ¡Fuerzas no confusas! Pues hoy con gran galardón romperéis el corazón y abrazaréis con furor esta infernal población. Porque dice, sin razón, muera el bel Satanás. ¡Salid, fuegos horrorosos, con armas de conquistar! Pues le doy guerra cruel a esa imagen singular. ¡Salid, oscuras cavernas! Pues hemos de devorar con infernales llamas a todo este lugar. ¡Salga de caer la ira! ¡Salga de escuadrón voraz! ¡Abracen la fuerza en llamas! ¡Este incendio manchará! ¡Fuente débil de lograr! ¡Aunque queráis este día, vuestras vírgenes armar! ¡Salid fuego sin cesar! ¡Salid culebras de fuego! ¡Escorpiones! ¡Salid ya! ¡Dragones, abrid la boca! ¡Para poderos tragar! ¡Estas devotas que siguen a esa imagen singular! Y ya nadie se opondrá a resistir nuestros fuegos.
Y a los que queden, plebeos, que no den pronto un silbido, porque en fin, ¿quién se opondrá a mi poder? ¡Vuestro infernal, atrevido, del infierno marador! ¿Cómo te atreves, traidor, a buscarte perdido, propagando enfurecido, astucia, rabia y furor? Cuando todo tu rigor, altivez y aire fingido, ha de quedar sorprendido con la verdad mi resplandor. Despido motivador, si sabes cómo has salido, en las vidas que has tenido, con mi espada tu rencor, como indigna de tu error, no te muestras corregido. ¡Ea, ojo inadvertido! ¡Hay buena nación de honor! No es que tu rigor, habiendo ya aquí venido, impida lo que es debido a la gratitud y honor. A que en fin, apoyador, las tomaste presumido, que con tu fuerte gruñido estorbas el salón. En magnífico primor, todo este pueblo judío, a María agradecido, dedica por fin amor. ¡Dame más tregua, traidor! ¡Muere! ¡Hoy debajo! Para que sepas quién es, quien siempre te ha de mandar, soy el ángel tutelar, de aquel pueblo dichoso que hoy venera gustoso esta imagen singular. Y así, antes que tus furias vayan rodando al abismo, protéstanos aquí mismo, que no hablarás más injurias contra este objeto tan santo, aunque tus iras lo sientan y lo llores su quebranto. ¡Del abismo! ¡Que ya no pronunciaré más mal! ¡Anda, espíritu rebelde, a publicar tu pesar! ¡Pueblo feroz y atrevido! ¿Cómo te has de acordar de no dejarme lograr lo que había prevenido? En mi fuerte rugido causará mucho mal, siendo yo vuestro rival. Voy a que salgan armados los horribles condenados de la caverna infernal. Proseguir el noble intento de nuestra fiel devoción, corona de esta función para eterno monumento, pues quedó el vil instrumento sumergido en los abismos. No temáis al libertino, que mientras veáis armado el brazo tan elevado de la divina justicia, no podrá contra María ni el cordero inmaculado. El ejemplar se ve claro, continúa el festejar esta imagen soberana, ilustra que esta montaña con poder tan singular. Nadie llega a este lugar que no logra un favor, pues parece que el Señor sujete su omnipotencia con la piedad y clemencia de esta madre todo amor. Y así vive en enhorabuena esta imagen soberana que habita en esta montaña como piadosa Azucena. Y a todos con voz muy clara os digo por confusión, que ofrezcáis el corazón a esta madre que os ampara. Y postrados ante su ara, acto singular, podéis pedir y lograr la salud del cuerpo llano. Pues la Virgen de la Balma muy bien os lo puede dar. Digamos pues este día, llenos de júbilo santo, ¡viva la Virgen María, nuestro consuelo y amparo! ¡Viva la Virgen de la Balma! ¡Viva!